Bienvenidos a Teología Explicada, el espacio donde descubrimos juntos términos esenciales de nuestra fe. Hoy vamos a tratar un concepto que es absolutamente central para entender la obra de Cristo en la cruz, la expiación. Y para ayudarnos a entenderlo, está con nosotros nuestro hermano Félix. Félix, ¿cómo podemos definir la expiación? Peter, podemos definir la expiación como la obra mediante la cual Cristo, como nuestro sustituto, pagó en la cruz el precio del pecado, satisfaciendo la justicia divina y reconciliando al ser humano con Dios. Mira cómo lo refleja la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, en su capítulo 8. El Señor Jesús, por su perfecta obediencia y el sacrificio de sí mismo que ofreció a Dios una sola vez a través del Espíritu Eterno, ha satisfecho plenamente la justicia de Dios, ha conseguido la reconciliación y ha comprado una herencia eterna en el reino de los cielos para todos aquellos que el Padre le ha dado. Entonces, ¿es un acto de sustitución y apaciguamiento de la ira divina? Exactamente. Y pudiéramos agregar también el término penal, por cuanto la expiación es un acto de justicia divina. Dios, en su santidad, debe castigar el pecado. Y en la cruz, ese castigo recayó sobre Cristo en lugar de recaer sobre nosotros. La muerte de Cristo, por tanto, fue penal, en el sentido de que cargó con un castigo cuando murió. Su muerte fue también una sustitución, ya que Él tomó nuestro lugar cuando murió. Por otro lado, al cargar Jesús con la culpa de nuestros pecados, Dios el Padre derramó sobre Cristo la furia de su ira sobre el pecado a tal magnitud que la ira de Dios y su justicia quedaron totalmente satisfechas, cambiando así en favor la ira de Dios contra nosotros. ¿Qué textos bíblicos son claves para entender la expiación? El concepto está presente desde el Antiguo Testamento, especialmente en el sistema de sacrificios, como lo vemos en Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pero es en el Nuevo Testamento donde se revela plenamente en Cristo. Isaías 53, 5 al 6 profetizó: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y el apóstol Pablo lo confirma en Romanos 3:25, diciendo que Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y la palabra propiciación aquí significa precisamente eso, un sacrificio que aparta la ira. ¿Y por qué era necesaria la expiación? ¿No podía Dios simplemente perdonarnos? Esa es una pregunta fundamental, Peter. Si Dios simplemente pasara por alto el pecado, no sería un Dios justo. Su santidad y justicia exigen que el pecado sea castigado. En este sentido, la expiación fue el único medio por el cual Dios podía ser a la vez justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Era necesaria, por tanto, para que la misericordia de Dios se extendiera a los pecadores sin violar la perfecta justicia de su carácter. Sin la expiación, por tanto, no habría perdón de pecados posible. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la expiación para la vida del creyente? En primer lugar, nos da una seguridad inquebrantable. Nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino del sacrificio perfecto y completo de Cristo en la cruz. La justicia de Dios ya ha sido satisfecha. En segundo lugar, nos muestra la gravedad extrema del pecado y al mismo tiempo la inmensidad del amor de Dios. Entender la expiación nos lleva a vivir en gratitud, aborreciendo el pecado que costó la vida del Hijo de Dios y adorando a aquel que pagó nuestra deuda por completo. ¿Podemos decir entonces que la expiación es la base de nuestra paz con Dios? Definitivamente. Es, de hecho, el corazón del Evangelio. Por la expiación, los que antes éramos enemigos de Dios, hemos sido reconciliados y tenemos acceso a Él. Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio de Teología Explicada seguiremos profundizando en los términos que forman parte de la fe que compartimos. Hasta entonces y que Dios les bendiga.